Por eso el salmista decía, ¿no? Prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, ¿no? Lejos de tu casa, de tu presencia. Dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2. En estos días o en estos tiempos estoy pensando mucho y meditando en todo lo que es la gracia de Dios, ¿no? Sobre nuestras vidas y qué es lo que realmente significa. Nosotros hablamos muchas veces de memoria, de lo que la palabra nos enseña, pero en nuestra vida a veces nos da la sensación como que no llegamos a entender, ¿no? Totalmente lo que esta palabra significa por sus consecuencias, ¿no? Vieron que uno se da cuenta de que está enfermo de algo, no por la enfermedad en sí, sino por los síntomas, ¿no? Sentimos dolor de cabeza, dolor de garganta. ¿Y cuál es la deducción? Estamos resfriados, estamos con gripe, alguno está con anginas, entrando en un cuadro de estos, ¿no? O sea, nos damos cuenta por los síntomas. De la misma manera, en nuestra vida cotidiana y a través de lo que sentimos y de lo que vamos viviendo, nos podemos dar cuenta cuánto entendemos lo que significa la gracia de Dios en nosotros, ¿no? Cuánto significa el vivir en la gracia de Dios, qué es lo que hemos obtenido a través de que esta palabra se aplique a nuestro andar como cristianos, ¿no? Creo que la vida cristiana, o esto que se llama vida cristiana, a veces la podemos llegar a vivir de dos maneras. Una manera es vivirla religiosamente, siguiendo todos los dogmas, siguiendo la palabra tal cual nos la enseñaron, la leemos, la aprendemos de memoria, pero a veces esa palabra, como la misma Biblia, la misma palabra dice, se transforma en una carga, ¿no? Se transforma en un peso y que trae conflictos a nuestra vida interior, porque la promesa era que Él venía a darnos vida y vida en abundancia, ¿no es cierto? Que Él vino a predicar las buenas nuevas, a libertar a los cautivos, a romper todo yugo de esclavitud, pero pareciera que en el diario andar y tratando de obedecer y servir a Dios, las cosas se ponen más duras, ¿no? En algunas situaciones, y bueno, porque cuando uno acepta la cruz de Cristo como parte de nuestra vida, nos transformamos automáticamente en enemigos del que nos tenía bajo cautiverio, ¿sí? Y sabemos que el enemigo no juega a las escondidas ni juega al poliladrón, sino que él es un ladrón de verdad, ¿no? Que está constantemente tratando de apoderarse de todo lo bueno que pudiéramos lograr. Todo aquello que parece bueno en este tiempo, él se va a encargar de perjudicar, de hacerlo malo, ¿no es cierto? Hay cosas que son buenas, pero que si están mal utilizadas se transforman en algo malo, y algo que era para libertad se transforma en una atadura. Y a veces la religión que se disfraza de cristianismo produce eso, ¿no? Una vida religiosa es una vida muy sujeta a lo que por ahí dice la palabra, pero nos enseña el Espíritu, ¿no? Que si esta letra no es avivada por el Espíritu, produce muerte, ¿sí? Dice, la ley es para muerte, ¿no es cierto? Porque la ley nos muestra nuestras debilidades, nos muestra lo que nosotros no podemos hacer, ¿sí? Porque nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos,
pero lo que nos muestra es que somos incapaces de amar a nuestros enemigos. Nos cuesta amar a nuestros amigos, menos vamos a amar a nuestros enemigos. Nos cuesta perdonar, nos cuesta dar la vida por el otro, nos cuesta interesarnos por el otro. Esto no está en nosotros naturalmente. Y la ley, cuando uno se apega a ella, nos muestra nuestra incapacidad para poder hacer lo que Dios quiere. Y ahí estamos en la encrucijada, ¿no es cierto? Con la carga de querer ser cristianos y no poder, de querer hacer lo bueno y no sale. Nos vemos en aprietos y mentimos, ¿no? Nos apuran un poquito y salimos con cualquier cosa. Y a veces en el fin del día hacemos una evaluación y decimos cuánto del mundo estuvo en nuestro día y cuánto del Señor. Y vemos que la balanza, ¿no?, se inclina más para el lado del mundo que para el lado del Señor. Y nos sentimos frustrados y nos sentimos tristes, nos sentimos como incapaces, ¿no? A veces pensamos justamente que por eso Dios permite que nos pasen cosas, nos deja como abandonados, ¿no?, al margen del camino, nos mete en desiertos y no sabemos por qué ni para qué, no entendemos esos tiempos difíciles porque estamos viviendo, ¿sí?, fuera de la gracia de Dios, fuera de la gracia. ¿Por qué? Porque no la llegamos a entender realmente. Yo quisiera leer este pasaje en el capítulo 2. Él dice, versículo 1, ¿no? Y Él, hablando de Jesús, dice, os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿en qué situación? Muertos. ¿En qué cosas? Pecados y delitos. Imagínense en su mente, ¿no?, un barrial, ¿no?, lleno de cadáveres, una imagen no muy agradable, ¿no? Porque el cadáver no es que está en conserva, no, se va poniendo feo. Y cuando se pone feo da mal olor y cada vez peor. Bueno, eso es un poco la condición nuestra, ¿no?, cuando el Señor nos encontró. Dice que en esa situación de destrucción, esa situación terrible, Él nos dio vida. Ahora, Él no nos dio vida desde el balcón del cielo. Él no dijo, bueno, ¿no?, Arturo está, mirá, en el barro, la verdad que ahí abajo hay un olor bárbaro, ¿no? Entonces le dijo a Gabriel, che, Gabriel, ¿por qué no bajás y, a ver, limpialo un poco, a ver si se pone mejor? Lo tremendo de esto es que Él nos dio vida, pero no desde el balcón, no desde la altura, sino que el Señor en persona, Dios en persona, se hizo cargo de nuestra situación. Ahí, cuando estábamos muertos, metidos en el barro, irrecuperables, Él descendió y vino a donde nosotros estábamos. No nos miró de arriba, nos miró cara a cara, se puso a nuestro nivel. Aún más, la palabra nos enseña que Él se puso en el nivel más bajo de lo que nosotros podríamos ser. Porque Él voluntariamente renunció a su posición como Hijo de Dios y se hizo carne y habitó, dice, entre nosotros como uno más. Y no solamente como uno más, sino como el peor de esos uno más. ¿Por qué? Porque Dios quería demostrarnos que Él nos ama de una manera que nosotros no vamos a entender, que no podemos llegar a comprender. Dios descendió en la persona de Jesús, ¿no? Y dice que Él ahí en esa situación, en esa condición, nos dio vida. En medio de pecados,
en medio de delitos, cosas que eran parte de nosotros. Vieron que acá dice en el versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en nuestro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, dice que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, o sea, todavía no estábamos ni siquiera cerca, ¿no?, de ser aceptados. Todavía ni siquiera estábamos limpios. Todavía no habíamos dejado de oler feo. Todavía estábamos con toda esa porquería pegada en nosotros, pero aún así Dios se acercó a nosotros. En esa situación, cuando el leproso se acerca a Jesús y le pide que lo sane, y Jesús se acerca a él y lo toca, ese tocar era terrible, ¿no? Para nosotros quizás no tiene mucho significado, pero tocar a un leproso era transformarse en alguien inmundo. ¿Saben que Jesús logra algo tremendo? En el Antiguo Testamento, la palabra enseña que todo lo que el inmundo tocaba se transformaba en algo inmundo, nunca al revés. ¿Sí? O sea, si un leproso tocaba una prenda, esa prenda se quemaba, se destruía. Si tocaba algún objeto de una casa, se tenía que romper, tirar, iba a la basura, no se podía manejar más, no se podía consumir, nada. Siempre era así. El que tocaba se tenía que lavar muchas veces, purificarse, había que hacer todo un rito y nunca pasaba al revés. No pasaba que un sacerdote, que era como símbolo de la presencia de Dios, ¿no?, era como el representante de Dios en la tierra, tocara a un inmundo y el inmundo o el leproso se sanara. No pasaba eso. Nunca lo puro sanaba a lo impuro, nunca, salvo Jesús. Cuando Cristo viene, cambia la ecuación, se transforma, porque Él tiene la capacidad de volver atrás la maldición, de volver atrás el pecado. Toca al leproso, se deja tocar por la mujer que tenía flujo de sangre, que era algo que también transformaba a una persona en alguien inmundo. El sacerdote que era tocado así no podía entrar, se tenía que purificar para ofrecer sacrificios al Señor, no podía entrar al templo, era toda una historia, ¿no es cierto? Pero Jesucristo, Él manifestó otra realidad. Manifestó que la presencia de Dios, la presencia del Dios que se interesaba por el pecador, podía cambiar la vida del pecador. Y acá la palabra nos está diciendo que en las últimas circunstancias de nuestra vida, en lo más bajo que nosotros podríamos haber caído, desde ahí abajo, Dios nos puede levantar. Dios nos puede devolver la dignidad. Dios nos puede devolver la esperanza. Dios nos puede devolver esa vida que tanto anhelamos, ¿no? Ahora, ¿cuánto tenemos que pagar nosotros? Dice que Él está hablando acá, ¿no?, de lo que pasó, es lo que Dios decidió hacer. Nos dio vida, aún estando nosotros muertos, aún siendo enemigos. Y no solamente eso, sino que no solamente nos da vida, sino que nos hace igual a su Hijo Jesús. Dice que Él nos resucitó en el versículo 6 y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué cosa? Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
Así que miren, hermanos, lo que Dios hace en nuestra vida, lo que Él quiere hacer. No solamente te quiere sacar de esa situación de muerte, esa situación de desesperanza, no solamente te quiere liberar de las cadenas, sino que Él te quiere dar más. Te quiere sentar, o sea, dar autoridad como la que tiene y tuvo Jesús. Vieron que la Biblia dice, Jesús decía que el que cree en Él, las mismas obras que Él hizo, haría. Y le agrega, y aún dice, mayores. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia y hemos visto, ¿no? O visto o leído acerca de los milagros que Cristo hizo? Bueno, en el Señor Jesús, en vivir en esta comunión con Él, dice que nosotros podemos hacer lo mismo que Él hizo y más. ¿Sí? O sea, nosotros podemos orar por alguien que está enfermo y ese alguien puede sanarse. ¿De qué manera? Como a ustedes se les ocurra. A veces nosotros vemos a personas que usan, póngale, métodos, ¿no? Para tirar saco, ¿se acuerdan? Tirar saco, ¿no? Hacer ademanes con las manos como diciendo ahí va una ola, ¿no? Y se cae la gente, o hacer algo raro, ¿no es cierto? Imagínense, yo ahora agarro la copa y le tiro agua a todos ustedes, ¿no? Y le digo que todos los que son mojados se van a sanar, no importa cómo se llame la enfermedad que tengan, ¿no? Y van a decir, ¿qué me está mojando no? Y alguno va a querer venir a boxearme, ¿no es cierto? Porque, ¿qué te pasa? Dice, ¿no? Y saben que algo maravilloso puede pasar. ¿Por qué? Porque no hay forma. Dios no tiene límites, ¿sí? Él nos dio la libertad y el permiso, por así decirlo, para hacer cosas que no están escritas. ¿Cuántos oraron por ustedes? Les pregunto, aquellos que quizás en algún momento pasaron y oraron por ustedes y no. ¿Cuántas veces vieron al pastor Gustavo escupir y hacer barro y... ¿Ah? ¿Ah? ¿Se imaginan acá traer una bandeja, en vez de agua, una bandejita con tierra y Gustavo ahí, ¿no? Preparando la masa. ¿Cuántos que estarían dispuestos a venir que... ¿no? Pastor, tengo una llaga en la lengua y vení que te vamos a ungir. ¿No? Pero dice que el Señor hizo barro y puso en los ojos, ¿y qué pasó? Se sanó. Ahora, el Señor dice cosas que yo hice, ustedes las van a hacer también, y mayores, más grandes. ¿Sí? Ahora, todo esto, hermanos, es producto de la voluntad de Dios para con nosotros. Manifestado en la persona de Jesús, ¿por qué motivo? Dice por gracia. ¿Qué es la gracia? ¿De dónde viene la gracia? La gracia es la muestra de que Dios Todopoderoso tomó cartas en el asunto, en nuestro problema, en tu problema, ese problema que vos tenés, ese problema que te está preocupando ahora y que te tiene mal, ese problema que vos decís, esto no tiene salida. Bueno, Dios tomó cartas en el asunto, Él mismo se hizo cargo desde la eternidad para que tu problema no sea tu problema y pase a ser el problema de Él. Él, por gracia, es decir, porque te ama de una manera tan grande, te quiere ayudar en esta noche, en estos días. ¿Y cuánto te va a cobrar? Nada. ¿Sí? Porque Dios te ama, te quiere ayudar. Porque Dios te ama, quiere estar a tu lado. Porque Dios te ama, quiere que entiendas que para Él sos importante. Ahora, ¿saben que nosotros, como hablaba hoy, ¿no? La vida cristiana basada en los hechos, en esto de que queremos hacer pero no podemos, no sirve. Vos te podés esforzar muchísimo para ser bueno, no te va a salir, porque somos malos por naturaleza y necesitamos que alguien intervenga de afuera.
y te ayude a mejorar tu calidad de vida, ¿sí? Pero Él no pone parches, sino que Él mejora tu calidad de vida haciéndote nuevo, ¿sí? Esto es como tener cirrosis, ¿eh? Y entonces el Señor viene y no te pone un pedazo de hígado de otra persona, no te hace un trasplante de hígado, ¿sí? Sino que Él te opera de tal forma que te pone un hígado nuevo. No hay remiendos en Él. Todo lo que Dios hace en nuestra vida y a nuestro favor son cosas completas, nuevas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, alguna dificultad y decimos, Señor, la verdad que yo no sé por qué, porque no te puedo agradar, pero en Cristo Jesús, cuando nosotros buscamos la relación con Él y la intimidad con Dios, que es lo que nosotros en este tiempo tenemos que procurar sobre todas las cosas, Dios tiene la libertad de obrar en nuestra vida. Jesús decía que Él iba a venir a vivir en nosotros, no con nosotros, no de afuera, sino de adentro. Y que Él viviendo de adentro a través de la presencia de su Espíritu Santo iba a generar en nuestra vida cambios. Dice que Él se santifica a sí mismo. Es como si Jesús adoptara nuestra forma y Él en nuestro interior comienza a cambiar nuestra vida. Empezamos a transformarnos, ¿sí? Empezamos a ser diferentes. Y cada día nos vamos pareciendo más a Jesús. Lo que pasa es que el Señor en nuestra vida se va apoderando más y más de nuestra naturaleza cuando buscamos esta relación. Entonces, no tenemos que esforzar para ser como Jesús, porque Jesús mismo nos está transformando a nosotros, ¿sí? La relación con Él, esta intimidad, esta búsqueda que nosotros tenemos que tener es lo que produce este cambio en nuestra vida. ¿Cuánto nos cuesta el dejar a Él obrar? El darle libertad al Señor para que Él pueda hacernos diferente. Dice la palabra que el Espíritu es como el viento, ¿no? Sopla como Él quiere, no sabemos ni de dónde viene ni a dónde va, pero nos damos cuenta de que Él es real porque las hojas de los árboles se mueven, porque el velero se mueve, porque tiene fuerza para desplazarlo. Y cuando nosotros empezamos simplemente a dejarnos tratar por el Señor, cuando lo buscamos a Él en intimidad, cuando dejamos que su Espíritu Santo vaya trabajando en nuestra vida, tenemos cambios. No te cuesta tanto aguantar a tu marido, ¿sí? La vuelvo loca a mi señora yo, ¿no? Gracias al Señor que está, ¿no? La ayuda en este trato que ella tiene. Entonces, las cosas que surgen de nosotros, la paciencia, el perdón, el amor, son sentimientos que son genuinos, van siendo genuinos. No nos damos cuenta, pero empezamos a tener sentimientos genuinos. No tenemos que esforzarnos, no tenemos que simular, ¿sí? No tengo que simular que lo quiero a Alejandro, no tengo que simular, ¿no? Que cuando lo abrazo, no siento cariño. No. Me sale porque el Señor me habita, ¿sí? Ahora, esto, hermanos, es producto de la gracia de Dios. Cuando nosotros renunciamos a agradar a Dios en nuestras fuerzas, es cuando Dios empieza a trabajar en nosotros y Él personalmente interviene, ¿sí? Dice que aquel que quiere agradar a Dios a través de las obras, ¿se acuerdan cuando los judíos querían circuncidar a los creyentes nuevos porque querían como que, no, si no están circuncidados no están completos? Y Pablo se rebela en contra de ese pensamiento porque él sabe que la completitud la da la presencia del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que nos habita, el que nos completa, el que nos va completando. Es el que va armando el rompecabezas y nos vamos pareciendo más a Jesús. ¿Saben qué? Esto de vivir en la gracia, ¿y por qué yo estoy remarcando mucho esto? Porque el vivir en la gracia es vivir en libertad. Vivir en la gracia es saber que somos importantes para Dios. Usted dirá, ¿cómo te das cuenta que somos importantes para Dios? Porque si yo
y vos no hubiéramos sido importantes para Dios, Dios hubiera mandado a un ángel de segunda, si es que hubiera ángeles de segunda. Si no fuéramos importantes para Dios y no fuera tan difícil que nuestra vida cambiara, Él en persona no hubiera intervenido. Fíjense qué importante que sos, mirá qué importante que sos, que Dios mismo, el Señor, el Creador del universo, el que tiene las cosas funcionando a la perfección, se tomó el tiempo en la eternidad y decidió venir a este mundo a ocupar tu lugar, porque no había forma de que pudieras cambiar. No solamente era imposible para nosotros agradar a Dios y por eso Él tuvo que intervenir, sino que era importante para Dios que vos entendieras que Él te ama de una manera que no la podemos entender. Entonces, cuando estás luchando y pensando que nadie te quiere, levantá los ojos y pensá que el que creó todas las cosas que vos ves ahí en el cielo es el que te respalda. Cuando crees que el enemigo por ahí tiene autoridad sobre tu vida y te está queriendo perjudicar y sentís que nadie te defiende, pensá que Dios vino para defenderte y que Él, como dice en la segunda parte de este pasaje, a través de la cruz logró derrotar el poder del diablo. No solamente derrotó el poder del diablo, sino que derrotó el poder del pecado. Podemos dejar de pecar cuando vivimos en la presencia del Señor. ¿Sí? Por muchos años yo estuve tratando de liberarme de pecados en mi vida. Y había, ¿no? Trataba muchas formas decía, bueno, voy a orar más, voy a ayunar, voy a esto, voy a lo otro, voy a hacer, y nunca lograba nada. ¿Saben que un día entendí que tenía que dejar que la gracia de Dios me inundara y poder descansar en la gracia? La gracia es lo que yo no tengo que hacer para ser salvo. ¿Cuánto tengo y puedo hacer para ser salvo? Nada, nada. Porque si no, Jesús no hubiera venido. Si yo hubiera podido hacer algo, aunque sea un poquito para ser salvo, Él no hubiera venido. Pero tuvo que venir porque yo no podía hacer nada para ser salvo. Y no puedo hacer nada para mejorar mi vida. No puedo hacer nada para dejar de pecar, salvo creerle a Él que Él me tiene escondido en su presencia, que Él me tiene guardado, que yo soy importante para Él como la niña de sus ojos, dice. Entonces, hermanos, cuando vos y cuando yo pecamos, pedile perdón, aceptá el perdón y deja que Dios trabaje sobre esa situación. No te ocupes del pecado, ocupate de buscar al Señor. No pases tiempo luchando contra esa debilidad, no. Pasa tiempo en su presencia, búscalo a Él y deja que, como el vaso, ¿no? Si esto tuviera tierra y yo lo quiero limpiar, y bueno, si yo le voy tirando agua, solito se va decantando, solo se va a ir limpiando. Deja que Dios fluya a través de tu vida, cada día, ¿sí? Esto no es algo que ocurre ahí instantáneamente, pero sí va pasando en la medida que Dios pueda tener libertad de fluir sobre nosotros. Deja que Dios te use, deja que Dios bendiga a otra gente. Busca al Señor para que vos puedas ser un canal de bendición, ¿sí? Poné tu mirada en el prójimo, en el otro. Deja de pensar en vos, a ver cómo estás, a ver si estoy bien. O sea, ocupate menos de vos y ocupate más del Señor y del otro que está. Porque tu vida vale para el Señor como un instrumento de honra, dice así, ¿no? Dice la palabra que nosotros nos vamos limpiando, vamos permitiendo que Dios nos limpie para poder ser vasos de honrar al Dios verdadero, honrar al Señor a través de nuestra vida, honrar al Señor bendiciendo a otros. La gente que está a nuestro alrededor y que todavía no conoce al Señor y que está metido en este barrial con cadáveres putrefactos, está esperando que también nos acerquemos y que le demos una palabra del Señor para que vuelvan ellos también a tener vida. ¿Sí? Entonces, ahí está nuestra responsabilidad en este tiempo. Viví en la gracia de Dios. Dice la palabra que si Dios es el que justifica, ¿quién te condena? ¿Quién te puede condenar? ¿Quién puede hablar mal de vos? Quizás dicen realidades, ¿no? De cosas que fuimos, pero ya no somos. Ya no estamos en el mismo camino.
Ya no estamos transitando el mismo sendero de perdición. Hay nuevo camino en el cual nosotros estamos. Y es ahí donde tenemos que afirmar nuestros pasos. Vivir en la gracia de Dios nos permite tener libertad porque no nos estamos comparando con los demás. No estamos mirando la vida del otro para ver qué es lo que hace, cómo me mira, ¿sí? Si me cuida, si no me cuida, si me quiere, si no me quiere, si me saluda, si no me saluda, si se acuerda de mí, si no. Dejamos de depender de todas esas cosas. Cuando la gracia de Dios viene a nuestra vida, no te importa si sos el pastor de la iglesia, si sos el que limpia el baño, si sos el que abre la puerta, si sos el que barre el salón, si sos el que acomoda las sillas, si sos el que predica, el que enseña, el que hace lo que haga. No te importa, lo que te importa es estar haciendo lo que Dios quiere que hagas. Lo que te importa es ser aceptado por el Señor. Lo que te importa es serle agradable a Él. Lo que te importa es estar caminando con Jesús. Llevad mi yugo, dice Él, ¿sí? Porque ligera es mi carga. Su yugo es ligero porque depende de la gracia, Él nos ayuda. ¿Saben que cuando uno habla de esto, imagina que Dios te pone un peso y te dice, anda? No es así. El yugo se comparte. Y cuando el Señor dice, llevad mi yugo, Él se pone a tu lado y camina a tu lado y te ayuda a caminar. Cuando estás débil, cuando estás desanimado, Jesús está a tu lado para animarte y para ayudarte en tu debilidad. En esta noche, hermano, me gustaría que cada uno pueda rever su estilo de vida. ¿Estás tratando en tus fuerzas de agradar a Dios? Te vas a cansar. ¿Estás tratando de ser mejor por tus propias fuerzas? No lo vas a lograr. Te digo así, no te gastes. Pero sí te animo a que te tomes tiempos para estar en su presencia. ¿Sí? Estas cosas que nosotros decimos, ¿no? De buscar al Señor, no es que Dios está perdido. Pero buscar tiempo, porque lo tenemos, apartar tiempos para disfrutar de su presencia. Dice que antes de que nosotros le hagamos la petición, Dios ya sabe lo que le vamos a pedir. Y entonces, ¿para qué le vamos a pedir? Porque a Dios le gusta que le compartas tus cargas. A Él le gusta que charles con Él y que también lo escuches. Hace 2 o 3 años en la iglesia teníamos reuniones de oración contemplativa, se llamaba, ¿no? Entonces, ¿qué íbamos? Llegábamos a la noche, al horario de la reunión, nos sentábamos y nadie decía nada, todos callados. Por ahí escuchaba en algún lado, ¿no? Bueno, se pasó de concentraciones, ¿no? Pero con el tiempo, ¿no? Empezamos a disfrutar de esos tiempos de silencio en la presencia de Dios. Y a mí, en lo personal, me pasó algo muy, muy, muy tremendo, ¿no? En mi familia tiene una presencia matriarcal, podríamos decir, muy fuerte, ¿no? Yo me crié con mi abuela, tías, y hay toda una cuestión ahí de ataduras espirituales, ¿no? Y estaba en una de esas noches, sentado ahí en la silla, con los ojos cerrados y tratando de no dormirme, pero buscando al Señor, ¿no? Internamente. Y es como que en un momento yo sentí, como esas películas de terror, ¿no? Que empezaron a salir como mujeres de mi cuerpo, ¿no? Había como cosas que estaban, ¿vieron? Como imágenes así, fantasmales, podríamos decir, de mi cuerpo. Y algo pasó en mi interior. Hubo cosas que se quebraron, ¿no? Que se rompieron. Yo sentí que hubo ataduras generacionales, como a veces dicen, ¿no? Yo muchas veces de estas cosas no me cuaja mucho, ¿no? Pero bueno, me pasó a mí. Y lo comparto porque a veces uno cree que tiene que hablar mucho y como que orar es hablar todo el tiempo. Y a veces, hermanos, es descansar en la presencia del Señor.
darle al Espíritu Santo que nos ministre ese tiempo, ese momento para que Él pueda obrar en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, dice la palabra, ¿no? Muchas veces Dios le dice a sus siervos, bueno, quédate quieto y deja que yo pelee tus batallas. Creo que en este tiempo, más que nunca, necesitamos aprender a descansar en el Señor y dejar que Él pelee nuestras batallas. Tenemos un tiempo muy convulsionado a nuestro alrededor. Hay muchas cosas que se están moviendo, ¿no? Hoy hablábamos en un tiempo de estudio de que la familia en este tiempo está sufriendo mucho y hay estudiosos que le han puesto como un nombre a este tiempo que es de los valores licuados, ¿no? Donde no hay valores concretos, no hay valores estables, no hay valores que se puedan, de los cuales uno se pueda aferrar, ¿no? La familia hoy en día, cuando uno habla de familia, no sabe realmente a qué se refiere. Si se refiere a un padre, a una madre e hijos, si se refiere a dos padres, a dos madres, si se refiere a una madre con un árbol, a una madre con... No, ya no hay, ¿no?, dónde pararse, no hay una definición clara. Bueno, son tiempos de confusión, son tiempos donde los valores se cambian constantemente y a veces no sabemos dónde estamos parados. Y como cristianos, hermanos, nosotros tenemos la responsabilidad que nos dejó el Señor de ser antorchas en medio de la oscuridad. Nos dejó la responsabilidad de mantener los valores que Él nos enseñó en su palabra y que a través de su Espíritu Santo Él puede hacer realidad en cada uno de nuestros días de vida. Solamente a través de su presencia, de ese poder que Él nos dejó, podemos enfrentar al mundo. Ninguno de nosotros, como le dijo el Señor a los apóstoles, que esperaran que viniera el Espíritu Santo para tener poder para ser testigos. No podemos ser testigos eficaces en este tiempo si no es a través de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso es importante los tiempos de relación con Él, de intimidad, de búsqueda, de llenarnos de su presencia. ¿Sí? Vivimos en una lucha espiritual y solamente a través del Espíritu Santo vamos a poder tener victoria. Me gustaría tomarnos un tiempo de oración, si les parece, y que cada uno pueda evaluar su vida en este tiempo, ¿sí? No es para condenar a nadie, la intención es poner a luz aquellas cosas que quizás no están en el lugar correcto, nada más, ¿sí? Saben que a veces uno habla de disciplina, ¿no? Y por muchos años en la iglesia la disciplina era considerado como un castigo, ¿no? Y disciplina, la palabra disciplina viene de un derivado de la palabra que significa docencia, discere. Significa, por eso la disciplina es el refuerzo de lo que nosotros no hemos aprendido bien. La disciplina es el refuerzo sobre lo que nos enseñaron pero no aprendimos. Es el recuperatorio, podríamos decir así, de aquellas cosas que todavía no las hemos podido materializar en nuestra vida. El Señor Jesús en este tiempo quizás está queriendo ayudarte, ¿sí? En tu debilidad, en mi debilidad. Dios nos quiere ayudar. Su palabra la conocemos. Quizás hubo muchos que nos enseñaron, pero todavía no hemos aprendido, ¿sí? Así que es bueno que dejemos que Dios nos refuerce la enseñanza. Si se quieren poner en pie y me acompañan en este tiempo, vamos a orar. Ya después también vamos a tener la Santa Cena.